Gloria a Dios, oh Señor, ahora es el tiempo. Sé que tú buscas por todo lugar aquel que disponga tu palabra guardar. Gloria a Hoy Dios. estamos desde la ciudad de Éfeso, una de las ciudades más importantes de la Anatolia. Y desde Éfeso es muy bueno poder acercarnos a las epístolas de Pablo, donde comprendemos la esencia de la verdadera bendición. Bendiciones espirituales que son las que precisamente necesita el peregrino para emprender su camino. Estamos en lo que se ha descubierto de la antigua ciudad de Éfeso. Anteriormente era un puerto muy importante del mar Egeo. Era una ciudad que unía, o desde aquí incluso empezaba la famosa ruta de la seda. Así que aquí llegaban muchos comerciantes, era una ciudad como puerto, con una situación económica favorable, con alta influencia de las creencias griegas, del pensamiento griego. Era una ciudad, como les decía, dedicada a la diosa Diana, venerada por cada uno de ellos y pues obviamente era una ciudad pagana. La Biblia nos cuenta que cuando San Pablo visitó Corinto, que allá estuvo año y medio en Corinto, Corinto es Grecia, hubo una pareja que eran Priscila y Aquila, donde él estuvo compartiendo con ellos, tenían el mismo oficio, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles entre el capítulo 18 y 20, que ellos tenían el mismo oficio de San Pablo y que luego se vinieron con San Pablo hacia Éfeso. Priscila y Aquila se quedaron aquí en Éfeso haciendo ministerio y luego llegó Apolos, que venía de Alejandría. Apolos conocía al Señor, pero no había sido discipulado como tal ni por Pablo ni ninguno de los apóstoles, seguramente había sido evangelizado, y Apolos desde su conocimiento empezó a dar a conocer aquí al Señor en esta ciudad tan difícil. Y Priscila y Aquila, que habían sido discípulos de Pablo en Corinto, que ya estaban acá, pues lo acogieron y seguramente tuvieron que haberlo discipulado de alguna manera, porque luego Apolos siguió hacia Grecia haciendo ministerio. La Biblia también menciona cuando Pablo se despide de los corintios, en su primera epístola dice que que saludos de Priscila y Aquila y de la iglesia que está en su casa. O sea que podemos ver cómo Pablo desde Corinto trae una pareja de misioneros, ¿cierto?, a establecer ministerio aquí en Éfeso, y aquí en Éfeso ellos desde su casa tenían la iglesia. Luego la Biblia nos cuenta que Pablo se estableció 2 años aquí en Éfeso y desde Éfeso evangelizó mucha parte, que es la Anatolia. ¿Qué iglesias que están mencionadas en el Nuevo Testamento? Están los Gálatas, en Galacia, está Colosenses, está la Odisea, que también está mencionada en la Biblia, y pues las iglesias que menciona también el apóstol Juan en el Apocalipsis. Así que es muy importante cómo el Evangelio surge y se propaga desde una ciudad completamente pagana. Desde Éfeso podemos comprender con mayor claridad la riqueza del camino de bendición que recorre un peregrino. Es muy importante recordar la carta a los Efesios que Pablo le escribió a un pequeño remanente, que el mismo capítulo 1, versículo 1, describe de la siguiente manera: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Desde Éfeso entonces nos podemos acercar a lo que es en realidad la bendición. En el capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendice con toda bendición espiritual en los lugares en Cristo. Dios nos bendice con toda bendición espiritual. Tristemente,
Muchos creyentes siguen creyendo que la bendición es una condición material. Y es que esta bendición espiritual la da el Padre en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, que el peregrino debe recorrer el camino que lo lleva a ese lugar, un lugar donde nos identificamos plenamente con Jesucristo. Y esa identidad no es otra cosa diferente a la que nos dice el versículo 4 en el mismo capítulo 1. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, los cuales Dios preparó para que andáramos en ellas. Identificarnos con Cristo es comprender que Dios nos eligió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y es que la iglesia de Éfeso se caracterizaba por vivir en esta ciudad llena de perdición. Y por eso Pablo les saluda dando a conocer esas características especiales, santos y fieles en Cristo Jesús. Apartarse del mal camino para vivir conforme a la voluntad de Dios es cada vez más difícil, tal y como lo vivieron en la iglesia de Efesios en aquel tiempo. Que disponga tu palabra